de haber viajado hacia Haití en 2 ocasiones para hacer un pacto con Satanás, aún así el Señor me libra. Porque el plan que Dios tiene para tu vida debe cumplirse, quiera o no quiera. Lo que Dios dijo que va a hacer en nuestra vida, lo hace porque sí. Porque los planes del Señor son eternos, son reales, son verdaderos. Sin que el Señor estuviera en mi vida hoy en día, ¿dónde estaría yo? Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Amén, Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor. Sí, así mismo, la casa del Señor, porque este canal un día se constituyó casa de Dios y puerta al cielo. Bienvenido a tu canal, Excelencia Gran Televisión. Este es tu espacio, testificando con excelencia. Soy tu hermano pastor Ignacio de la Rosa. Y como siempre, mi hermano, traemos, aleluya, a hermanos, a hombres y mujeres de Dios que tienen un testimonio poderosísimo, el cual ellos cuentan para que nuestra vida sea más que bendecida y podamos entender que Dios saca de cualquier hoyo profundo a cualquier vida. Amén. Así que traemos a un joven con una palabra de Dios y con un testimonio sobrenatural. Le voy a pedir por favor que usted comparta este video con alguien, compártalo en todas sus redes para que alguien pueda verlo. Yo sé que alguien va a necesitar esta palabra que mi hermano va a testificar. Y con nosotros, hermano Eddie Rojas. Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido. Amén. Gracias, Pastor Ignacio. Estoy más que contento por tener la oportunidad de estar aquí. Y la verdad es que nuestro Dios ha sido bueno. Las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida son infinitas. Y lo mejor que podemos hacer es testificar su grandeza. Es importante que lo que Dios haga en nuestra vida lo podamos compartir con los demás, que los demás puedan ver de qué es capaz nuestro Dios. Wow, gloria a Dios. Ya yo sé que usted va tomando el hilito y sé que esa unción ya lo va tocando. Así que de inmediato yo sé que usted y yo también tenemos hambre y sed de escuchar la palabra de Dios a través de mi hermano. Mi hermano, el eterno Dios te use, profeta. Amén, muchas gracias. Bueno, como ha dicho el pastor Ignacio, soy Eddie Rojas. Nací en una familia grande, una familia de 15 hijos, del cual soy el último. Y quiero decirles, amados hermanos, que tienen la oportunidad de ver este video, que el solo hecho de yo nacer fue un milagro. Porque mi mamá me tuvo a los 43 años, Pastor Ignacio. Y la verdad es que antes de yo nacer, mi papá había durado 15 años enfermo. El decir que duró 15 años enfermo, estoy diciendo que estuvo postrado en una cama. Y la verdad es que yo mismo no me lo explico. Yo no me lo explico porque las cosas de Dios son misterios para nosotros, dice la Biblia. Así es. Y no quiero tomar mucho tiempo, pero quisiera compartir un versículo bíblico con las personas que tienen la oportunidad de ver este testimonio, ¿verdad? Y quiero desde ya adelantar, usted que tiene la oportunidad de vernos, lo que Dios ha hecho en mi vida es algo que tienes que ver, es algo que tienes que escuchar. Porque yo vengo a hablarte de un Dios que puede cambiar la vida de un joven. Alguien que estaba perdido, alguien que vivía para el alcohol. Lo mío era beber, beber y beber. Y el día que yo no bebía no me sentía bien. Yo siempre he dicho que en mí había un vacío, hermano, que por más bebida, por más mujeres, por más dinero que yo quisiera meterle a ese vacío, quedaba ahí. Porque hay un vacío en nuestra vida que solo puede ser llenado por la parte espiritual que viene de parte de Dios. Y precisamente por eso quiero compartir un versículo que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Y dice la palabra del Señor: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. He leído este versículo, Pastor Ignacio, porque en mi vida había un corazón de piedra. Yo era de las personas que no tenían sensibilidad para los demás. Era de las personas que vivía solamente para satisfacer mi carne. Al decir esto me refiero a que desde que dejé la iglesia a la edad de los 16, 17 años, porque quiero que la gente sepa que yo nací en un seno cristiano. Y es ahí donde está el peligro. Muchos jóvenes hoy en día que están en la iglesia entienden que el evangelio es una herencia. Y la realidad es que no lo es, pastor. Nadie puede heredar el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Así que para yo alcanzar la salvación, me es necesario establecer una relación personal con Dios. Y es precisamente lo que me llevó a abandonar la iglesia a la edad de los 16 o 17 años. Cuando ya yo vengo aquí a Santo Domingo, vine a la edad de los 11 años porque vivía con mi mamá y mi papá había fallecido cuando yo tenía 8 años, varón. Mi papá falleció, mi mamá se estuvo esforzando para ayudarnos a salir hacia adelante. Recuerde que le dije que vengo de una familia de 15 hijos. De los 15 hijos, a mi mamá se le murieron 6. Porque siempre mi familia fue perseguida por Satanás, por el enemigo. Porque nosotros venimos de una familia en donde el que no es cristiano es diabólico, varón. Ahí no hay un punto medio. El que conoce la historia de Haití sabe que en Haití el que no es cristiano es satánico. En mi familia, por la parte de Haití, los brujos más reconocidos de la zona de donde era mi mamá eran los mayores de esa época. Es tal punto, Pastor Ignacio, que mi abuelo es reconocido por todos los lugares en Haití, por ser un hombre al que era como que le hacía lo mandado a Satanás, por llamarlo de esa manera. Era su amigo. Exactamente, tenían su relación. Es tan tal que él sabía cuándo se iba a morir. Porque existe lo que se llama hacer un pacto con Satanás. Que muchas personas lo dudan, y voy a hacer enfoque en esto y voy a poner mucho énfasis. Hermanos, Dios creó el bien. Y Dios creó el bien para que nosotros lo practiquemos. Pero a la vez no debemos olvidar que Satanás se rebeló contra Dios. Y al rebelarse contra Dios trajo consigo una cantidad de ángeles que hoy le hacen los mandados. Y esos ángeles que se convirtieron en demonios, ¿verdad?, que le hacen los mandados a Satanás, están ahí para usar personas que tal vez nosotros conocemos, pero que son espíritus malos. Porque Satanás se entra en la vida de los seres humanos y se adueña de ellos y lo pone a tomar decisiones que ellos no quieren. Varón, usted se ha puesto a pensar, ¿cómo es posible que alguien con su ser, alguien con esa naturaleza divina con el cual Dios le creó, ¿quién se atrevería a entrarle a puñalada a otro? Si los hombres practicáramos el bien, si los hombres tuviéramos en nosotros el Espíritu de Dios que nos gobierne, nos guía a tomar buenas decisiones, nunca nos levantaríamos contra nuestro hermano. Porque entenderíamos que el mismo amor que yo me tengo a mí, se lo debo tener a mi hermano. Alabado sea nuestro Señor. Dios mío, es tremendo lo que nuestro hermano Eddie nos está confesando. Yo estoy sintiendo una unción terrible, estoy siendo más que bendecido. Siento que las palabras que él está soltando son como unas bendiciones que caen sobre mi vida y también la tuya. Esto está tremendo. Comparte el video, gloria a Dios, mi hermano. Uno contaba algo muy fuerte sobre tu familia cuando tu padre muere. Pues ya la cosa se nota más difícil. Ya tu madre tiene que hacer, en pocas palabras, malabares para sostener la familia. Cuéntanos de ese momento por allá. ¿Cómo cambia tu vida, mi hermano? Ya de 8 años, ¿no cuenta? La verdad es que, como ya decía, desde los 8 años mi papá falleció en un mes de mayo del año 2000. Y ahí entonces las cosas cambian completamente, porque mi papá, a pesar de estar enfermo, era el sustento de la familia, ¿no? Y mi hermano mayor
era quien ayudaba a mi papá como quien dice, a administrar los negocios y los bienes. No tener negocios grandes, pero el que vive en el campo sabe que se vive de la agricultura, ¿verdad? Y mi hermano mayor era quien se encargaba de eso. Pero después de que papi murió en el año 2000, nosotros estábamos estudiando. Llega un momento en el año 2003 aproximadamente, donde ya mi hermano decide que nosotros estamos suficientemente grandes y que le estamos faltando el respeto a él como hermano y que él no tiene ninguna responsabilidad con nosotros. Y es ahí entonces donde nosotros decidimos venir a Santo Domingo. Cuando nosotros llegamos aquí, Pastor Ignacio, a mí me toca entonces comenzar a trabajar desde los 11 años. Y yo recuerdo como ahora que mi primer trabajo fue coger una caja de limpiabotas y salir a la calle. Y en esos momentos yo no puedo explicar cómo se siente, cómo se vive esos momentos difíciles donde tú tienes que prácticamente a la edad de 11 años yo tengo que trabajar para poder sostener a mi familia. Y andar en la calle, conseguir 50 pesos, conseguir 100 pesos de eso, comer y llevarle a mi mamá. En todo ese momento yo iba a la iglesia. Porque mi mamá me había inculcado eso de ir a la iglesia. Por cierto, quiero decirle a quien me esté viendo en ese momento que el mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es instruirlo en los caminos del Señor. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y les adelanto, mis amados hermanos, que fueron esas oraciones de mi mamá, las que me llevaron más adelante a no morir, a no perecer, porque en mí ya había un plan. Las oraciones de nosotros hacia nuestros hijos tienen un poder que nosotros no nos imaginamos. Por eso es que cuando aquel carcelero le pregunta a los siervos del Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Le está dando una responsabilidad. Le está diciendo, como la cabeza del hogar que tú eres, ora por tu familia, busca de Dios por ellos, que Dios puede transformar la vida de ellos. Aunque tus hijos se aparten, el Señor permitirá que vuelvan a sus caminos. Y es lo que sucede conmigo. Cuando ya yo voy creciendo, voy limpiando zapatos, entiendo que ya la limpiabota no me está dejando lo suficiente. Recuerdo como ahora que conseguí un trabajo en una camionetita vendiendo aguacate. Y lo recuerdo como hoy, que después de los 3 meses aproximadamente, empiezan a perderse las cosas. Estaba yo y estaba otro muchacho en la venta de aguacate en aquella camionetita. La forma que funcionaba era que el de la camioneta nos vendía los aguacates a nosotros, por ejemplo, a 5 pesos, y nosotros los vendíamos más adelante a 10, a 8 y a 7, para poder sustentarnos, ¿no? Y de repente el hombre de la camioneta entiende que los aguacates se están perdiendo, que no se está entrando la cantidad de dinero que él esperaba. Y usted sabe qué dijo aquel otro muchacho, que era yo que me lo estaba robando. En ese momento que ese muchacho dijo que era yo que lo estaba robando, como que una rabia entró dentro de mí y nos la fuimos a la trompa, como dicen en el lenguaje coloquial. Nos la fuimos a la trompa y ese muchacho, mientras yo lo agarré por aquí para ahorcarlo, mi oreja quedaba directamente en la boca de él. Y si pueden enfocar aquí, podrán ver que yo tengo aquí esta oreja mochada. Le falta un pedazo. El muchacho me mordió la oreja y yo forcejando con él se quedó con el pedazo con todo. Y es triste decir esto porque son cosas que marcan la vida de uno. Pero las cicatrices, aprovecho para decir esto, que las cicatrices de nuestra vida son las que nos recuerdan de dónde el Señor nos sacó. Así que yo vengo a decirte, sin importar lo duro que ha sido tu situación, por las cosas que tú hayas pasado, eso no importa siempre y cuando tú lo tomes como algo para cambiar tu futuro. Cuando yo veo esta cicatriz, yo recuerdo que no debo pelear. Alabado sea el Señor. Al yo ver esta cicatriz aquí, yo recuerdo que yo pude haber evitado eso. Yo pude haber cambiado la situación con solo conversar y demostrar que realmente el ladrón no era yo. Pero me la fui a la trompa con el muchacho y ahí terminé yo con mi oreja mocha. Pero eso es poco, por lo que eso es poco decir, Ignacio, con todo lo que ha sucedido en nuestra vida, en mi vida personalmente. A medida de que voy creciendo, dejé la limpiabotas, me puse a lavar carro. Mientras lavaba carro, aprendí a manejar. Luego entonces el Señor me consigue un trabajo en un dealer. Cuando estoy trabajando en aquel dealer, la persona me toma en confianza. Y el dueño del dealer le dice a su papá que yo soy inteligente.
Y el papá me dice, Eddie, pero ¿por qué no te pones a estudiar inglés? ¿Por qué no te pones a hacer algo? Porque tú no quieres pasar toda tu vida lavando carros. Y yo quiero aprovechar, hermano, para decir que nuestra vida está por etapas. Hay un momento en nuestra vida donde vamos a pasar trabajo, hay un momento donde vamos a pasar hambre, pero debemos vivir esos momentos con regocijo. Debemos vivir esos momentos creyendo que nuestro Señor nos va a sacar de ahí. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y a medida de que vamos caminando, que yo voy trabajando en el dealer, que aprendo a conducir, recuerdo que un día me mandan a un taller a sacar un vehículo. Sí. Voy al taller a sacar el vehículo, éramos 2 choferes en ese entonces, y quien estaba delante de mí iba en una camioneta grande, una Ford Explorer. Y yo entonces estaba en un Honda Accord, que es pequeño, podemos decir pequeño en cuanto a la jipeta, ¿no? Si lo comparamos. Y por estar acelerado, pastor, llegó un momento en donde yo le di a la jipeta que la cambié desde una esquina a la otra. Un impacto como a 80 kilómetros por hora. Y recuerdo como ahora que ni siquiera un dedo se me rasgó. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, el Señor te va cuidando. El Señor te va guardando. Y es por eso que, adelantando a lo que nosotros queremos decir, esto es una parte introductoria, ¿verdad?, de donde queremos llegar. Quiero que sepan que a pesar de yo haber abandonado al Señor, de haber viajado hacia Haití en 2 ocasiones para hacer un pacto con Satanás, aún así el Señor me libra. Porque el plan que Dios tiene para tu vida debe cumplirse, quiera o no quiera. Lo que Dios dijo que va a hacer en nuestra vida, lo hace porque sí. Porque los planes del Señor son eternos, son reales, son verdaderos. Sin que el Señor estuviera en mi vida hoy en día, ¿dónde estaría yo? Y es por eso que recuerdo lo que dijo David en el Salmos, donde David dice, ¿dónde puedo estar yo que tú no me veas? Aunque yo quisiera descender al Seol, el Señor tiene presencia allí. No hay un lugar, hermano, donde nosotros podamos estar, que podamos escondernos de la presencia de nuestro Señor. Y entonces fui avanzando en ese deal. Y es entonces cuando empiezo a estudiar. Me pongo a estudiar, hice mi bachillerato, me puse a estudiar inglés. El Señor me consigue un trabajo bueno. Y en ese momento yo abandono al Señor. Porque algo tenemos nosotros, los seres humanos, y es que muchas veces somos ingratos. No queremos reconocer lo que la gente hace por nosotros, pero principalmente olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y yo quiero invitar a una persona que está viendo este video ahora a entender que nunca puede olvidar de dónde el Señor le ha sacado. Siempre debe tener en mente por qué, cuál es el propósito por el cual Dios le trajo aquí, dónde estaba y hacia dónde quiere llegar. Nosotros vivimos, los cristianos llevamos una meta, varón, estamos en una carrera. Recuerda que en un momento el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, porque ya le entendía que había alcanzado el final. Pero nosotros mientras tanto estamos todavía en la carrera y es necesario que nosotros peleemos la buena batalla de la fe, creyendo que nuestro Señor nos va a librar y que el Señor va a llevarnos hacia donde Él quiere que lleguemos. Pero principalmente mientras nosotros estamos peleando la buena batalla, debemos testificar las grandezas de nuestro Señor. Y es por eso que estamos aquí en este lugar. Recuerde que le dije, hermano, que me aparté de los caminos del Señor ya después de que Dios me ayudó. Después de que yo era un limpiabotas, después de que yo era un lavador de carro, entonces el Señor utiliza al padre del deal para que me inste a estudiar, a aprender el inglés. Y después que ya yo tengo un buen trabajo, entonces yo decido dejar los caminos del Señor. Wow. Es tremendo, mi hermano, es tremendo ver cómo Dios viene obrando en tu vida desde muy pequeño, pero ver también las circunstancias por las cuales tú has pasado y tu familia, para hoy en día ser un gran hombre y un ministro del Señor. Nos estabas contando, gloria a Jesús, que se te entró como esa hambre después que te descarriaste, de querer conseguir dinero, ¿verdad? Y de querer alcanzar posiciones de repente, hacerte rico. ¿Puedes más o menos contarnos cuándo entra esa hambre en Eddie de querer ser un millonario, de querer tener posiciones, de estar cansado quizás de la situación que vi en esos tiempos? A pesar de tener un buen trabajo, ¿verdad? Porque ya después de que yo aprendí inglés, empecé a trabajar call center, que más o menos podemos decir que tienen un salario
un poquito, vamos a decir, comparado a los trabajos que tenemos aquí en República Dominicana, es un salario decente. Pero a pesar de estar ganando ese dinero, Pastor Ignacio, yo no me saciaba. Porque cuando estamos apartados del Señor, por más dinero que nosotros podamos obtener o producir, mayormente estamos sin ni uno. Porque yo recuerdo que el dinero mío se gastaba el otro día. Yo cobraba hoy y al otro día no tenía ni un peso. Yo compraba unos tenis hoy y al otro día estaban en la compraventa. Compraba un celular y también lo empeñaba, porque lo mío, Pastor Ignacio, era beber, beber y beber. Lo mío era beber. Yo, si hay un día en el cual yo no me emborrachaba, no me sentía bien. Pero ese vacío era precisamente la falta de Dios en mi vida. Porque cuando tú naces con un propósito, cuando el Señor te llama con un propósito, el apartarte de Él te lleva hacia lo más bajo. Porque existe en ti un vacío que tú quieres llenar, pero ese vacío solo puede ser llenado con lo espiritual. Cuando Dios creó a Adán, pastor, era solamente tierra. Adán no tenía en él aliento de vida. Por lo tanto, Adán no podía sentir, no podía hablar, no podía hacer nada. Fue hasta que Dios sopló en él el aliento de vida que Adán fue un ser viviente. ¿Qué podemos nosotros deducir? Podemos decir que sin Dios nada somos. Cuando no estamos en Dios, somos simplemente polvo de la tierra. Hasta que Dios sople en nosotros ese aliento de vida, es cuando nosotros empezamos a pensar, a decir, wow, pero ¿por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué estoy haciendo esto? Se supone que yo soy un siervo del Señor, se supone que yo soy apartado para Dios, se supone que Dios me creó con un propósito. ¿Por qué me estoy desperdiciando la vida tras cosas que no me van a llevar a nada? Y es ahí, entonces, cuando yo empiezo a tener esa ambición por tener dinero. Porque cuando uno está en la calle, tú llegas a una discoteca, tú no quieres que nadie te opaque, o el lenguaje que nosotros decimos. Tú llegas a una discoteca y tú quieres ser tú el que esté prendiendo la velita, como dice. Y eso me ponía a mí mal. Que yo llegara a una discoteca y que viniera alguien y pudiera comprar Gold, y yo bebiendo Buchanan o bebiendo algo Blugal. Eso me ponía a mí mal y yo decía, no, yo tengo que ser millonario. Yo tengo que ser Don Eddie, que cuando yo llegue me prendan la velita. Dios mío. Aleluya. Cuando tú llegas a lugares, mencionen tu nombre. Llegó Don. Exactamente. O sea, tú tienes ese anhelo de que tú no querías seguir siendo el mismo Eddie. Tú querías tener dinero, posiciones. Vemos como mi hermano Eddie, él nos cuenta que desde joven, trabajando, ¿verdad? Desde su temprana edad, vendiendo aguacate, limpiando zapatos, también lavando carros, diferentes trabajos, hermano, mire, gloria a Dios, hasta llegar a una posición mejor. Pero como él decía algo muy importante de las personas que ahora mismo están atados, muchos están atados a la prostitución, a la droga, al alcohol. Tú dices algo muy importante, y que el resultado de eso es porque la gente tiene un vacío. O sea, fue una palabra muy impactante, porque me da a entender que cada hombre de este mundo entero, todo aquel que está lejos del Señor, que hace algo, lo hace porque tiene un vacío. Entonces, como ese vacío solamente lo llena Dios, ellos están, uno, en diferentes áreas que ya hemos mencionado, de pecado, pero todo es por el vacío que le dice, lléname. Y solamente Dios puede llenar ese vacío. Yo sé que en esa circunstancia, cuando tú te encontrabas así, hermano Eddie, yo sé que siempre, porque hay algo que nunca se aparta de nosotros. Hay una palabra de la voz de Dios que siempre se dice, mira, tú no perteneces aquí. O sea, la gente que son marcados con propósito grandes para el reino de los cielos, son gente que siempre reciben esa palabra. O a veces se le presenta a alguien, mira, tú no debes estar aquí, tú eres un hombre de Dios, tú tienes esto. O sea, en ese proceso aparecían personas, o Dios te hablaba, porque siempre Dios no habla de una otra forma. La verdad es que, como bien decías, cuando el Señor tiene para ti un propósito, nunca deja de hablarte. Independientemente de tú estar en el mundo, como nosotros decimos, ¿no? Independientemente de tú estar apartado del Señor, el propósito que Él tiene contigo no cambia. Y es que la Biblia dice claramente que hay personas que desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad?, el Señor nos elige con un propósito. Y esto no significa que hay personas que Dios no quiere saber de ellos, no, nunca jamás. Lo que estoy diciendo acá es que tú sabes, ¿verdad? Tú sabes que
el plan que Dios tiene contigo. Tú te das cuenta, a pesar de tú apartarte, hay algo en ti, en tu corazón, que te causa remordimiento, que te dice, no, este no eres tú, este no es tu lugar, tú no naciste para esto. Wow. O sea que yo, estando en el mundo, estando con la bebedera y haciendo todo lo que no le agradaba al Señor, aún así, a cada rato un hermano se me acercaba. Wow. Me dice, hermano Eddie, Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere que tú vuelvas a sus caminos. El Señor te ama. Y es ahí donde nosotros mostramos la incredulidad que tenemos dentro. Que no queremos, sabemos lo que nos conviene, pero no lo queremos hacer. Wow. Esperamos que llegue el momento difícil. Porque recuerde, le decía, y más adelante les cuento, que llegó un momento en mi vida donde ya yo dije, wow, esta es mi última oportunidad. Pero era porque me encontraba al borde de la muerte. Y eso es lo que tiene el ser humano. Quiere llegar al extremo para decirle que sí a Cristo. Y yo quiero aprovechar este preciso momento para decirle a alguien que debe aprovechar el momento ahora, que tiene salud, que tiene vida, que tiene una familia, que tiene un trabajo. Sí. O aunque no tuviese un trabajo o una familia, el hecho de que usted esté respirando es una señal de que el Señor le ama. Y cuando usted escuche ese llamado, no endurezca su corazón. Dígale que sí a Cristo, ese Cristo que cambió mi vida, del cual yo estoy hablando en el día de hoy. Wow, es tremendo, mi hermano Eddie, porque nos contabas hace unos minutos de que, por ejemplo, allá en nuestro bello país de Haití, nuestro vecino país, así, ¿verdad? Es un país bello. Mi hermano Eddie, hemos estado en muchas actividades juntos, acá en Dominicano, también en Haití ministrando. Pero allá hay un lema muy poderoso que no es una palabra, es algo real, como tú decías ahorita. Allá en Haití, hermano, tú tienes que ser cristiano 100% o usted tiene que servir al enemigo 100%. Allá no existe eso, como en otros países, de que yo soy cristiano solamente por el nombre. Si allá usted dice que es cristiano, fácilmente puede que un demonio se mete en su casa, acaben con su vida porque usted no ora, no ayuna, nada de eso. Entonces, la pregunta es, mi hermano, cuando entra esa hambre y sed de querer ser rico y tener posiciones, yo sé que viene una motivación a tu vida, wow, tengo que volver hacia Haití. O es que alguien se te habla contigo y te motiva, vamos juntos o vamos solos. ¿Cómo comienza esa iniciativa de querer ir a Haití nuevamente después de tanto tiempo a hacer un pacto satánico por dinero? Bueno, conseguí un trabajo, ¿verdad? En una empresa que me va a reservar el nombre, sí. Y allí me conocí a un señor. Bueno, ya lo había conocido en otro trabajo, sí. En un call center, porque yo estoy trabajando call center desde 2011, wow. Y mayormente en los call centers, pues uno no se estanca, va cambiando de un call center a otro, okay. Dependiendo de los beneficios. Sí. Entonces, ese señor lo había conocido en un call center y ya cuando voy a esta otra empresa, en el 2015, lo conozco allá. Sí. Cuando lo conozco en aquella empresa, lo primero que él me dice, Eddie, yo soy el hijo de Lucifer. Wow. Me dijo él. Dios mío. Me dijo, Lucifer es mi papá. Wow. Y yo sé que tú tienes familia haitiana y que tú conoces Haití. Entonces yo quiero que sea tú quien me lleve a conocer a Lucifer allá. Pero él no es hijo de él, ¿y cómo decía él? ¿Él es el que conoce a su papá? Porque él lo está diciendo de manera figurada. Él lo que está queriendo decirme, hey, yo quiero, como queriéndome decir, yo oigo a la gente diciéndolo, sí. Pero yo quiero verlo en realidad, me decía él. Me decía, yo no tengo miedo. Santo. Y créeme que en ese momento lo menos que estaba pasando por mi cabeza era eso, ir a Haití, porque ya yo no quería volver allá a la vida que había estado llevando antes. Sí. Y que yo tenía mi trabajo, sí. Como te dije, trabajar en un call center te da cierta estabilidad, sí. Entonces yo no tenía, a pesar de yo querer tener dinero, a pesar de yo sentir que me minimizaban en los sitios donde iba a beber, porque yo siempre quería explotar, sí. El dinero, sí. Aún así vivía tranquilo. Pero entonces ese señor llega a mi vida para convencerme de que debo ser millonario. Él me decía, ¿por qué tú vas a aceptar tener un carrito de 50 o 100 mil pesos cuando tú puedes tener un BMW?
Él me decía, yo quiero comprar el Camaro, me decía él, el último Camaro. Y yo quiero, Eddie, que tú te compres un BM. Y en ese entonces nos empezamos a hacer esa ilusión. Empezamos a pensar en que no, nosotros podemos ser millonarios, vamos a tener mucho dinero en dólares, podemos comprar el carro que queramos, donde nosotros lleguemos, no vamos a tener necesidad de enamorarnos de las mujeres van a llover. Y en ese entonces cuando empezamos a planificar él y yo, empezamos a planear y a guardar dinero para ir hacia Haití. Y recuerdo como ahora, varón, que yo soñaba con que ese momento llegara. Porque yo decía, por fin yo voy a poder tener mucho dinero. Wow. Y nosotros salimos un día, salimos de aquí, de Santo Domingo, en la madrugada. Nosotros llegamos hacia Haití, amanecimos donde las familias mías allá, y al otro día, a las 4 de la mañana, nos desplazamos para ir al lugar donde ellos nos iban a llevar. O sea, antes de que continúe, por ejemplo, antes de ustedes salir para Haití, ¿verdad?, a hacer ese pacto satánico, primeramente imagino que ustedes contactaron con alguien que iba a guiarlo o que iba a hablar con el brujo allá en el lugar. O sea, me imagino que había alguien de por medio que lo estaba instruyendo, o ya ustedes sabían para dónde iban, o iban así a la... Bueno, ya yo había dado un viaje, ¿verdad? Que lo omití, pero ahora que tú me preguntas, debo decirte que ya yo había dado un viaje hacia Haití, pero no a hacer un pacto. Yo había dado un viaje a Haití a buscar suerte, como le dice la gente. Y yo quiero aprovechar, Ignacio, porque entiendo que esto es importante. Hay un engaño en la vida, en el mundo satánico ahora mismo. Un engaño grande, donde la gente muchas personas se están haciendo pasar por brujos y se están aprovechando de la gente. Santo. Hay muchos hechiceros por ahí que nada de lo que te digan es cierto. Y ni siquiera existe en ellos un espíritu que esté haciendo cosas de verdad. Solo se están aprovechando, porque el que no conoce a Cristo, mi hermano, se vuelve la nada. Wow. Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, aunque fuésemos personas inteligentes, llega un momento en que la inteligencia se nos va, porque nos dejamos engañar por cualquiera. Así es. Ese primer viaje que yo tuve hacia Haití, fui a un lugar que se llama Bucancare, de allá lejísimo. Nosotros salimos como a las 3 de la mañana y fuimos a llegar a las 6 de la tarde al lugar. Y yo recuerdo que nosotros ni siquiera agua pudimos tomar en el camino, porque el que nos estaba llevando era el papá de un primo mío, y él decía, en primer lugar, él nos decía que teníamos que ir con ropas nuevas, porque íbamos a buscar suerte, y que eso simbolizaba suerte, tener dinero. Nos decía que tenemos que ponernos dinero en los 4 bolsillos, porque tú no puedes llegar, supuestamente decía él, tú no puedes llegar donde un brujo a buscar suerte y no tener nada encima. Él decía que de acuerdo a lo que tú tienes, es lo que se te va a multiplicar. Wow. Yo pudiera aprovechar este momento para decirle a los cristianos que lo que tú tienes en Dios se va a multiplicar. Wow. Que para que el Señor te use, tú tienes que poner eso que tú tienes al servicio del Señor. Es necesario que los dones que el Señor nos ha dado, no nos estanquemos con ellos, no los guardemos en un cuarto, debemos dejarlos salir, lucir. Porque Dios nos quiere usar de una manera tremenda, pero nosotros debemos ponernos a la disposición de Él. Así es. Y siguiendo la misma línea, cuando íbamos llegando al lugar, yo recuerdo que yo hasta terminé tomando agua, manito, de un pocito que encontré en la calle. Porque es tan peligroso aquel lugar, que el pedirle agua a una casa puede simbolizar tu muerte, me decía el que iba con nosotros. Tú no puedes llegar a esos lugares y sin conocer a la persona, saludar, ni siquiera saludar. Wow. Entonces, cuando llegamos, recuerdo como ahora, el brujo nos dice, sí, yo sé que ustedes vienen, ustedes quieren tener dinero, como ustedes viven en Santo Domingo, yo lo que voy a hacer es que ustedes consigan una mujer que tenga su dinero y que la mujer lo mantenga. Wow. Y el primo mío y yo estábamos contentos, Pastor Ignacio, claro, no, porque íbamos a tener una mujer buena y aparte de eso con dinero. Y nos dice él, bueno, esto le va a salir a ustedes en 25,000 pesos para comenzar. O sea, que tuvimos que depositar 25,000 pesos en el piso, porque esa es otra cosa. Tú vas donde un brujo y tienes que tirar el dinero al suelo. Ellos no te toman el dinero en la mano. Wow. Nosotros tiramos el dinero al suelo y después nos dice, esto que yo le voy a hacer, esto que ustedes me están dando es un adelanto del pago. Cuando yo le haga el trabajo y le funcione, tienen que venir aquí anualmente a hacerle una fiesta a Satanás. Wow.
Y aparte de eso, él decía que teníamos que comprar vacas, que teníamos que comprar gallinas, todos esos animales que usan para esos actos satánicos. Wow. Y yo recuerdo que él nos dijo, ustedes tienen que comprar 7 polvos. Un polvo que ellos mismos venden ahí, un polvo satánico. Sí. Blanco, azul, negro, rojo. Todo eso que ustedes han escuchado probablemente en películas, yo lo viví en carne propia. Y aquel señor, el brujo, ¿verdad? Tomó todo ese polvo y lo mezcló. Eso lo venden ellos mismos. Ellos mismos tienen eso allá. Lo venden caro. Varón, pero caro, ¿no? Carísimo. Eso aparte de los 25.000 pesos que ustedes tienen en el piso, tienen que comprar eso aparte. Evidentemente. Cada polvo tenía su precio. Que si te digo ahora mismo que recuerdo el precio exacto, te estaría mintiendo. Pero cada cosa tenía su precio. Pero aparte de los 7 polvos que él compró, ¿verdad? Había un líquido que le echaron, que era el líquido más hediondo que yo he podido presenciar en mi vida. Wow. Mezcló todo eso, varón. Porque supuestamente nosotros queríamos suerte. Sí. Y después de mezclar todo ese polvo, le echó ese líquido. Wow. Y entonces nos dijo, miren, échense la camisa para atrás. Ay, yo me río, varón, porque a pesar de ser un muchacho inteligente, a pesar de ir a la universidad y a la escuela, me dejé llevar por cosas que al final, ahora que tengo a Cristo en mi vida, me doy cuenta que yo mismo me estaba engañando. Y aprovecho para decirle a la gente que el enemigo está ahí para engañar a la gente. Así es. El enemigo siembra en ti que tú tienes que tener, pero realmente aquel brujo que te está dando supuestamente vive peor que tú. Santo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo voy a ir donde una persona para obtener suerte cuando él no tiene suerte? Porque es evidente, el hombre vive en unas condiciones precarias. Sí. Si el hombre tuviera ese poder, lo usaría para él. Tenemos que pensar. Cuando yo digo que voy donde alguien que me va a ayudar a ser millonario, una pregunta que me debo hacer, ¿es él millonario? Santo. Porque incluso la Biblia dice que nadie puede dar aquello que no tiene. Así es, así es. En aquel momento, y aprovecho esto para referirme un poco, ¿verdad?, a cuando Pedro iba entrando al templo. Aquel hombre que estaba pidiendo dinero, Pedro no tenía dinero. ¿Pero qué dijo? No tengo plata ni oro, más de lo que tengo te doy. ¿Alguien está comprendiendo esto que digo? Porque él no tenía dinero para darle a aquel hombre, pero estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, de esa gracia que el Señor pone en nosotros. Que muchas veces usted y yo no lo usamos, entendemos que solamente lo material es lo esencial, pero no lo es. Lo verdaderamente esencial en nosotros es el Espíritu Santo de Dios que nos guía, que nos lleva, que nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas. Y cuando Pedro le dijo a aquel hombre, no tengo plata ni oro, más de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho. Y aquel hombre se levantó y anduvo. ¿Por qué? Porque aquel hombre llamado Pedro tenía una fe tremenda, estaba consciente de aquel regalo que Dios le había dado. Pero estamos hablando de dar lo que uno tiene. Y aquel brujo nos hizo, mire, varón, ese polvo hediondo nos lo untó así. Y nos decía, eso es para la suerte. Ustedes van a llegar a Santo Domingo y van a conocer a alguien que lo va a hacer millonario. Y la verdad es, varón, él tomó una paloma, la sacrificó, o sea, le echó sangre, ¿no? Sí. Literal, le echó sangre y le hizo una cruz con el polvo. Y nos llevó a la cima de una montaña. Porque donde estaban ellos, donde estaba el altar del brujo, es encima de una montaña. Y cuando llegamos allá a la cima de la montaña, él nos decía, esta paloma simboliza un avión. Él decía, así como yo voy a soltar esta paloma, a medida que la paloma va volando, así ustedes también van a volar. Y la realidad es que, Pastor Ignacio, nosotros vinimos a Santo Domingo, hicimos lo que él nos dijo que hiciéramos y nada pasó. Aparte, en vez de tener suerte, yo creo que a nosotros nos fue peor con las mujeres. Yo creo que en vez de nosotros conseguir una mujer que nos diera dinero, las mujeres que conseguíamos nos chapeaban a nosotros. Claro, porque eso es lo que hace el enemigo, varón.
Muchas personas que me están viendo hoy, que están probablemente pensando en buscar, que dicen, no, vamos para Haití, vamos para San Juan, vamos para allá. Sí. Vengo a decirle hoy, una alerta les vengo a hacer, donde verdaderamente usted puede encontrar paz, felicidad, tranquilidad, es en Cristo Jesús. Aleluya. Que a pesar de no tener millones, a pesar de no tener la suerte que el mundo quiere que tú tengas, tú tienes lo mejor que es a Cristo. Así es. El tener Cristo cambia la vida del ser, mi hermano. Yo era una persona que vivía en la calle hediondo, andaba, bebía diario. Yo no podía tener una mujer porque ninguna mujer quería casarse conmigo porque yo era un hombre sin vergüenza. Wow. Y después de que conozco a Cristo, tengo una familia, tengo una esposa, tengo una casa, tengo una hija y voy a tener otro hijo, debo decir. Pero eso solo lo hace Dios. Wow. Tremendo, mi hermano, tremendo, ¿verdad que sí? Sé que este testimonio, hermano, sé que va a decir muchas vidas, pero sé que falta más. También hay una primera parte que él tiene que contarnos de cuando él fue por primera vez a hacer ese pacto, que fue a Haití. Gloria a Dios. Queremos que en el próximo video, queremos que él nos cuente sobre eso y un poco más también sobre las instrucciones que le dio el brujo, porque sé que ellos dan instrucciones. Ve a tu país y haz esto. Y prepárate que en tal tiempo va a salir esto. Quisiéramos que él nos cuente, perdón, en el segundo video, gloria a Dios, sobre ese testimonio, porque esto va para largo. Esto es una bendición, mis hermanos. Mi hermano Eddie, quisiéramos que tome un minuto, ¿verdad? Y ore por esas personas que están siendo engañados. Aparte de ser bendecido, como tú nos cuentas, de que tenía un buen trabajo, tenía buenos proyectos, pero aún así te dejaste engañar. Y llegaste hasta allá, hasta Haití, tan lejos, un día entero conduciendo para llegar a un lugar para hacer un pacto satánico y al final todo fue una basura. Quisiéramos que tú ores, mi hermano, por esas vidas que están ahí, quizás con ese anhelo de serse rico también, gloria a Dios, y lo que tienen en su mano, con eso es necesario. Quiero concluir esta primera parte del testimonio, ¿verdad? Sí. Por causa del tiempo, vendremos en una segunda ocasión. Pero concluyendo la primera parte de este testimonio, quiero decirle a la gente que el enemigo viene para destruirnos. Wow. El enemigo está ahí para mentirnos, para hacernos creer cosas que realmente no son. Pero Jesús ha venido para cambiar nuestra vida, para darle sentido a nuestro ser. Así que, a pesar de yo haber ido allá a Haití, haber hecho el pacto con Satanás, no haber recibido el dinero que me dijeron que iba a recibir, aún así iba a morir. Wow. Y en el próximo video le estaremos contando cómo el Señor me ayudó a sobrevivir de 7 puñaladas. Santo. 7 puñaladas que me perforaron los intestinos y el hígado, pero el Señor me dio vida para yo poder estar aquí y testificar su grandeza. Y hacer que ustedes entiendan que donde está la vida es en Cristo Jesús. Permíteme orar por ti. Poderoso Dios y Padre eterno, oro por la persona que está de aquel lado, que está viendo esta pantalla en este momento. Señor, tú que me salvaste, que me libraste de aquel momento, que a pesar de haber hecho un pacto con Satanás, tú me recogiste, me rescataste de allí. A pesar de haber recibido puñaladas, tú me devolviste la vida, para yo poder decir hoy que mi Cristo es el Cristo verdadero. Es el Dios, aquel que rompe las murallas, que rompe las cadenas. Y oro por aquellos que están encadenados en este momento, que están pensando en hacer un pacto con el enemigo, que están pensando en venderle su vida a Satanás. Vengo a decirte hoy que en Cristo puedes estar seguro y no es necesario que hagas ningún pacto, porque cuando vienes a Jesús cambia tu vida de una manera radical. Bendice la vida de esta persona, Señor, cambia su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a este testimonio, aleluya, es de bendición para tu vida y tu familia. Queremos que compartas este video con alguien. Queremos también, hermano, si eres nuevo, que toque la campanita, se suscribas a este canal, porque este canal, hermano, sube más de 15 videos, predicaciones, testimonios al día, para que tú seas más que bendecido. Amén. Así que comparte el video con alguien. Estuvo con usted su hermano Pastor Ignacio de la Rosa, también mi hermano Eddie Rojas. Eddie Rojas. Así que gracias por estar con nosotros y este fue tu espacio, testificando con excelencia.
Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.